La Argentina, pese al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y pese a que habían dicho que una vez que se acordaba con el Fondo Monetario Internacional, el riesgo país iba a descender, que nos íbamos a integrar a los mercados de capitales, que nos iban a refinanciar voluntariamente la deuda, y toda esa sarta de mentiras y de engaños a que ya nos tienen acostumbrados, pero que se ve que el pueblo argentino no aprende. Nos encontramos otra vez más en el filo de la navaja, una situación harto difícil tanto en el frente cambiario como en el frente financiero. Y los dos se retroalimentan. Esto es, el problema financiero es que una corrida bancaria alimenta o retroalimenta a la corrida cambiaria. Y la corrida cambiaria es el inicio para que se produzca una corrida bancaria. Esto es, se sacan plata a los bancos para comprar dólares. Hasta ahora, el Banco Central, por supuesto, con el acuerdo y el beneplácito, porque están ganando fortuna por ello, de los grandes bancos. 10 grandes bancos. Los 4 primeros, los 4 principales, tiene participación BlackRock, que es el Banco Santander, que acá es Santander Río, el Banco Bilbao Vizcaya, el Banco Galicia y el Banco Macro. En esos 4 bancos tiene participación BlackRock, que cuando se hizo el canje el 31 de agosto del 2020 de títulos de deuda argentinos, fue el que más títulos de deuda presentó títulos de deuda a creencias contra la Argentina por más de 2.000 millones de dólares. Debemos decir como nota al margen, pero no podemos dejar de decirlo, que esos títulos que se habían cambiado, ese canje que se hizo por nuevos títulos, los nuevos títulos que cambiaron los viejos, no dejan de descender en sus precios. Esto es, están produciendo pérdidas a BlackRock y a todos los que tienen esos títulos. Lo que realmente nos alegra, pero es una alegría efímera porque también limita al país. ¿Por qué decimos esto? Porque la lámina decía $100 y cuando salieron a la palestra el 1 de septiembre del 2020, por ejemplo, el título que vence en el 2026 tenía un valor de mercado de $62,40. Hoy esos títulos, ese mismo título, si consigue a $43, pasaron de $62,40 el dólar el 1 de septiembre del 2020 a valer $43 al 14 de noviembre del 2022. Esta es un beneficio una victoria a lo pirro, diríamos, porque en realidad no van a cobrar de otro modo. ¿Cómo no van a cobrar? BlackRock tiene participación en esos 4 bancos privados que estamos diciendo. El quinto banco es el Banco Credit Corp, después viene el Citi, viene el Banco Patagonia, que en realidad es el Banco de Brasil, es el que tiene el 80% de la propiedad del Banco Patagonia, viene el HSBC, el Hong Kong, que es un banco de Hong Kong y de Inglaterra, el HSBC, acusado en todo el mundo por lavado de dinero, etcétera, etcétera. El ICBC de los chinos y el Banco Superville. Bueno, estos bancos tienen inmovilizado en el Banco Central en cajas remunerados en forma de letra de liquidez, LELIC, que va de 7 a 29 días, o NOTALIC, que van de 30 días hasta 180 días o más, y pases pasivos, que va de 1 a 6 días. Esos en caja remunerados que le paga el Banco Central para no prestar es una verdadera bomba de tiempo. Y esa bomba de tiempo, tenemos que decirle que al último balance presentado mensual del Banco Central, el 31 de octubre del 2020, el total de pasivos remunerados por el Banco Central, o sea, en caja remunerado, que son estas pases pasivos, LELIC y NOTALIC, sumaban 8,8 billones de pesos. Millón de millones, 8,8 billones de pesos. O 8.800.000 millones de pesos. 8,8 billones de pesos. Billones de pesos, millón de millones. Al tipo de cambio oficial, unos $52.000. A eso hay que sumarle que Martín Guzmán, como no podía conseguir financiamiento externo y dado que se tuvo que luchar contra el COVID, provocaron grandes desajustes en las cuentas públicas, no había casi ingresos porque la economía estaba paralizada y se tuvo que reconvertir hospitales, asistir a la población, después comprar la vacuna, todo esto dejó un rojo importante en las cuentas públicas que parcialmente lo financió
colocando títulos en pesos en el mercado local. Martín Guzmán colocaba títulos en pesos en el mercado local, a tasa fija. La gran mayoría de ellos era a tasa fija. Ese monto al 31 de julio, que es el último dato que tenemos, al 31 de julio ese monto significa 6,25% del PBI. Es en pesos, pero sería equivalente a unos 25.000 millones de dólares. Sumemos ya las encajes remunerados de 52.000 millones de dólares, sumémosles este nuevo pasivo, pero ahora del Tesoro de la Nación, son todas deudas, una del Banco Central y otra deuda del Tesoro de la Nación, por unos 25.000 millones de dólares. Este 6,25% significa unos 25.000 millones de dólares, es en pesos, pero de deudas de corto plazo del Estado. Ahora bien, ninguna de esas deudas podía superar el mes de septiembre del 2023, porque teóricamente era la fecha de las PASO, sí que se realizan, pero los que colocan estos títulos, ninguno de ellos quiere superar septiembre del 2023, que es la fecha de las PASO. Bien, ¿qué estamos contando con esto? Cuando asume como ministro de Economía el 3 de agosto, Sergio Massa se encuentra con fuerte vencimiento de estos títulos en los meses de agosto, septiembre y octubre. Bueno, los canjeó, pero los canjeó por un bono dual. O sea que el riesgo es el mismo y peor. ¿Por qué? Porque el bono dual se ajusta de acuerdo a la inflación, de acuerdo al IPC, el índice de precio al consumidor del INDEC, y de acuerdo al valor del dólar oficial. Eso le llaman dólar linked. Bueno, el valor del dólar oficial o el IPC, cualquiera de los dos, a opción del tenedor del título, con lo cual Martín Guzmán de alguna manera quería licuar, si había un proceso inflacionario, quería licuarla porque era tasa fija, esperaba que la inflación sea mayor que la tasa fija, hagan los bonos, los primeros bonos colocados. Y en cambio ahora es todo a favor de los tenedores de esos títulos, porque si hay inflación o si se dispara el dólar, ellos ganan más plata y el Estado tiene que pagar esa deuda. No solamente lo hizo el 8 de agosto con los vencimientos de agosto, septiembre y octubre, sino que lo volvió a hacer el jueves 10 de noviembre con los vencimientos de noviembre y diciembre. En total, entre la renovación de los canjes, siempre por bono dual, de el 8 de agosto del 2022 por los meses de agosto, septiembre y octubre, como el 10 de noviembre del 2022 por los meses de noviembre y diciembre, suman más de 1,7 billones de pesos. 1,7 billones de pesos es lo que tenemos inmovilizados en estos bonos que son duales, o sea, se ajustan por inflación o se ajustan por dólar link. En definitiva, estamos cerrando un año muy difícil con cuentas impagas, y esas cuentas impagas o son ajustables, como es el caso de estos bonos dual, o son a tasas determinadas por el Banco Central, que son los encajes generados del Banco Central. Y estamos diciendo que estamos hablando de alrededor de, es en peso, pero alrededor de 25.000 millones de dólares y de 52.000 millones de dólares que tienen encajes remunerados el Banco Central. O sea, estamos hablando de 77.000 millones de dólares, cerramos el año con ese pasivo de 77.000 millones de dólares y comenzamos el año mal, porque hay sequía, el trigo no se va a poder vender la cantidad suficientemente de trigo, hay una pérdida esperada importante en la recaudación por la exportación de trigo, que no va a hacer porque no tienen el trigo para hacerlo por la sequía. Lo concreto es que hay que cruzar los dedos hasta mediados de marzo del año que viene, donde comienza la liquidación de la cosecha gruesa de soja y maíz, siempre y cuando estos grandes acopiadores y comercializadores de grano y los grandes productores de soja y maíz acepten liquidarlo, y si lo aceptan liquidar hay que ver a qué tipo de cambio es.